Hola mis hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo video del canal Bíblico Cristiano. En el día de hoy vamos a estar reflexionando sobre la Pascua. Pero primeramente les queremos agradecer por estar apoyando ahí del otro lado nuestro contenido, que lo hacemos para la gloria del Señor, no para otra cosa. Y les pedimos que si no están suscritos, se suscriban al canal, activen las notificaciones para que les lleguen las alertas de los nuevos videos y de las lecturas bíblicas diarias que todos los días publicamos, y que le den like si así lo desea y que compartan el video para que lleguen a más personas. Le agradecemos enormemente, primeramente al Señor y también a ustedes por apoyar nuestro contenido. Así que sin ir más lejos, comenzamos esta reflexión y mientras hacía esta reflexión y meditaba sobre ella, recordaba allí por mi infancia, en los años 90, época de colegio primario, y recuerdo esos días de Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, en la televisión era un maratón de películas religiosas. Eso ya hoy obviamente se perdió porque hoy los tiempos han cambiado y con el acceso a las redes, a los streaming, a los YouTube, etcétera, está al alcance de la mano lo que uno quiera ver. Pero hace muchos años atrás esto era distinto, ¿no? Los que tenemos más de 40 sabemos a lo que, a lo que me refiero, ¿no? Eh, pero era así constante. Y también en mi época de colegio, tanto en primaria como secundaria, yo fui estas dos etapas a colegio católico. Y era completamente una tradición, una tras otra en esta semana. Recuerdo mi madre yendo a buscar olivo, o la semana previa, o algún día de jueves o viernes, ya no recuerdo, pero era todo así, era una tradición tras otra, una tradición tras otra. Pero a medida que fui creciendo y en el momento que descubrí el verdadero significado de la Pascua, conociendo más al Señor, que me convertí a Cristo, me di cuenta que la Pascua no es una tradición, sino que es una celebración del evento central del cristianismo. Es la Pascua que nos recuerda que en el Evangelio, que el Evangelio no es una teoría, sino un hecho consumado. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. En la Pascua se manifiestan las tres grandes obras del Evangelio: la redención, la victoria y la esperanza. Y esta verdad no es solo para recordarla una vez al año, sino para vivirla día a día. Es por eso que, como les dije anteriormente, hoy reflexionaremos y veremos lo que la Pascua nos enseña y cómo transforma nuestra manera de pensar, de vivir y de esperar, fundamentado en que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y volverá. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4 del texto que vamos a estar trabajando, dice así: Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Así que vamos a ver versículo a versículo lo que nos dice este texto. Vamos a comenzar con el punto número 1. Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Mis hermanos, a esto se le conoce como la doctrina de la expiación sustitutiva, que básicamente enseña que Jesús murió en lugar del pecador. Murió en lugar tuyo y murió en lugar mío. En aquella cruz fue donde la justicia y misericordia se juntaron. Esa muerte en aquella cruz fue voluntaria y eficaz. Fue un acto de amor y de justicia. Y además, como leímos en el texto principal, que leímos hace unos minutos, fue conforme a las Escrituras, ya que desde Génesis 3:15
pasando por todo el sistema de sacrificios en Levítico, hasta los salmos y los profetas, la cruz estaba anunciada. Entonces, sabiendo esto, debemos vivir una vida de rechazo al pecado, una vida de gratitud y de humildad. De rechazo al pecado porque el pecado no es una debilidad, es una ofensa contra un Dios santo. No podemos amar lo que Cristo pagó con su propia sangre. Algunos tratan el pecado como una debilidad inofensiva, porque algunos creyentes pueden decir, yo tengo mal carácter, pero soy así. No, mi hermano, no. Ese mal carácter que vos tenés es lo que crucificó al Hijo de Dios. ¿Cómo podemos estar como si nada, conviviendo día a día con aquello que mató a nuestro Salvador? Debemos vivir en un arrepentimiento diario y no seguir viviendo como si el pecado fuese algo liviano que podemos manejar. No es así, no es por ahí. La cruz nos recuerda el precio de cada mentira que decimos, de nuestro orgullo, soberbia y de nuestra indiferencia. Entonces te pregunto, y también me pregunto y me preguntaba a mí mientras hacía esta reflexión, ¿sigues tolerando en tu vida lo que a Cristo le costó la suya? Es por eso, mis hermanos, que debemos vivir una vida de gratitud, porque todo en nuestra vida se lo debemos a aquella cruz. Salvación, paz, acceso al Padre, todo es por gracia. Hay personas que viven con una culpa constante, oran más, dan más, sirven más, pero no lo hacen con amor, no lo hacen por amor, sino que creen que así van a agradar más a Dios. Y no es así. Cristo ya hizo satisfecha la justicia divina por completo. Seamos agradecidos por amor, porque si sos un verdadero creyente, viven desde la aceptación y no luchando por obtenerla. Entonces, nuevamente, te pregunto, y me pregunto a mí también, ¿vives agradecido o quejándote? ¿Alabas por costumbre o por convicción de lo que Cristo hizo por vos? Y esa gratitud nos lleva o nos debería llevar a ser humildes, porque no fuimos salvos por nuestros propios méritos, sino por su sangre. Debemos saber que no había nada bueno en nosotros, pero a Dios se le plació salvarnos por medio de su Hijo. Él no vio potencial en vos, no vio potencial en mí, porque el único potencial que tenemos es para pecar. Ese perdón que gozas hoy en tu vida fue por el beneplácito de su soberana voluntad. Fuiste perdonado por todas tus transgresiones, por su amor y su misericordia. Jamás olvidemos lo que éramos antes de obtener el perdón de Dios. No para mortificarnos, ni mucho menos para martirizarnos, sino para humillarnos ante tanto amor y ante tanta gracia inmerecida. Entonces, si fuiste perdonado en la cruz, ¿cómo puedes retener el perdón a otros? ¿Cómo puede haber rencor en tu corazón para con otros? Reflexionemos. Hazte esta pregunta en tu corazón, ahí en tu casa donde estás. Ahora vamos al punto número 2. Cristo fue sepultado. La primera parte del versículo 4 dice que fue sepultado. Bueno, acá hay algunas posturas distintas de excelentes teólogos que difieren en que si Cristo descendió o no al infierno luego de su muerte. Por ejemplo, el pastor John MacArthur sostiene que Jesús sí descendió al infierno, en cambio R.C. Sproul, un pastor y teólogo ya fallecido, afirmaba que Jesús no descendió al infierno luego de su muerte. Igualmente no vamos a meternos en un debate teológico ni nada de eso. Recordemos que esto es una reflexión. Así que veamos en qué nos enseña para nuestra vida este punto, ¿sí? Y primeramente me gustaría citar una frase del mismo pastor John MacArthur que dice así: este es un evento sorprendente, sobrenatural
y divinamente dirigido. Podríamos decir que él mismo controló su propio funeral y cada detalle de su sepultura. Es una prueba fehaciente de su deidad e identidad como Mesías, una afirmación fuerte de la veracidad de las Escrituras y soberanía de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue real. Su cuerpo fue bajado de aquella cruz, envuelto y colocado en la tumba. Y es una prueba de veracidad de las Escrituras, porque se cumplió la profecía mencionada en Isaías 53:9, que dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Y fíjense lo que dice, lo que continúa diciendo MacArthur en la segunda parte de la frase que les leí anteriormente. Lo que sucede en la sepultura no es un milagro, pero no obstante, no es menos divino. Hay otra forma en la que Dios cumple su voluntad no milagrosa, pero sobrenatural, y es a través de su providencia. John MacArthur. Es la providencia de Dios la que podemos ver en la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Dios cumple exactamente lo que Él planea, determina, promete y profetiza. Es así. Y Él lo hace sin revertir ni interrumpir el curso normal de las cosas. Esto pasa todo el tiempo. No sucede rara vez como un milagro, sino que la providencia de Dios es constante. Día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Es constante. Y eso nos enseña algunas cosas. Nos enseña que debemos confiar en su palabra y descansar en su soberanía. Porque Dios cumplió cada promesa sobre Cristo y también cumplirá cada promesa en nosotros. Fue el Padre que cuidó hasta el más mínimo detalle de la tumba de Cristo, y es a ese mismo Padre el cual ahora tenemos acceso por medio de Cristo, que cuida también nuestra vida. Es por eso, mis hermanos, que nuestra fe debe ser sólida y bíblica. El creyente no vive por experiencias, sino por convicciones. ¿Tu fe se tambalea cuando no sientes a Dios? ¿O se afirma en lo que Él ya dijo y promete en su palabra? Descansemos en su soberanía y en la suficiencia de Cristo. Muchos abandonan el camino cuando sus oraciones no son contestadas, pero nuestra confianza debe estar en la fidelidad eterna de Dios y no en las respuestas inmediatas. Confía en Dios aun cuando todo parece estar quieto y que no hay respuesta, porque la providencia divina que actuó en la sepultura de Cristo es la misma providencia que está actuando ahora. Entonces, confía, mi hermano, confiemos. Ahora vamos al punto número 3. Cristo resucitó al tercer día. La segunda parte del versículo 4 dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la base de nuestra fe, de nuestra justificación y de nuestra esperanza. No fue una resurrección espiritual, sino corporal. El mismo cuerpo que fue crucificado resucitó glorificado. Su resurrección fue la marca de aprobación divina a su sacrificio. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería inexistente y seguiríamos en nuestros pecados. Pero Cristo resucitó y nosotros hemos resucitado con Él. Y ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino vivos para Dios. Cristo vivo en nosotros. Debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si alguien viera tu vida, ¿te vería como alguien resucitado junto con Cristo? ¿Tu vida refleja ese gozo? No le des pelea al pecado con tus propias fuerzas. No digas, no puedo dejar ese hábito o ya lo intenté todo. Cristo vive en vos y también en mí. Y si Él vive en nosotros, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Deja de luchar
solo, y usa los medios de gracia que el Señor nos dio: palabra, oración, ayuno, a su iglesia. Recupera ese gozo porque Cristo ha vencido. Vive como alguien transformado y deja lo viejo. Él es la primicia de la nueva creación. Como dice 1 Corintios 15:20, Él es las primicias de los que se durmieron. Así como en el Antiguo Testamento las primicias anunciaban una cosecha completa, eran tipo y sombra de Cristo, la resurrección de nuestro Señor asegura la resurrección de su pueblo. La resurrección es la prueba divina de que Cristo es el Hijo de Dios, de que su sacrificio fue aceptado y de que la muerte fue vencida. Pero también la resurrección tiene un poder eh, escatológico, presente y también futuro. Presente, ya que por medio de su resurrección ya ha comenzado el siglo venidero. Aunque vivamos en este mundo, ya pertenecemos al reino eterno. No somos ciudadanos de este mundo, sino del cielo. Y también futuro, porque Cristo volverá por los suyos. Y este es nuestro cuarto y último punto. Cristo volverá. Mis hermanos, esa es nuestra esperanza, el retorno de nuestro Rey en gloria. La historia no terminó en la tumba vacía. Jesús prometió que volverá. Y en ese retorno traerá justicia, resurrección y gloria para lo que le espera. Su regreso será con poder y en gloria. Será visible, repentina y majestuosa. Nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Pero ese día será un día de juicio. Será el día del Señor anunciado en toda la Escritura, donde nuestro Señor Jesucristo traerá juicio para todos los hombres. Los justificados por la fe entraremos en gloria, y los incrédulos serán condenados eternamente. Será la manifestación plena del reino ya inaugurado. Y el meditar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo nos debe llevar a vivir siendo más temerosos de Dios. Es por este motivo que podemos sacar algunas aplicaciones para nuestra vida sobre este tema. Número 1, vivir en santidad. El que espera al Rey vive como ciudadano del cielo y no como amigo del mundo. Cada día debemos vivir como si Cristo viniera hoy mismo. ¿Tu vida refleja que estás esperando a Cristo o te conformas a este siglo? Número 2, poner tu meta en lo eterno. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No vivamos para el éxito terrenal ni para construir un reino aquí en la tierra. Tu esperanza está más en un aumento de sueldo, en un auto nuevo o una vida cómoda que en Cristo. Invierte tu vida en lo que nunca pasará: el reino, el evangelio y la gloria de Cristo. Sé fiel hasta el final. Número 3, encontrar consuelo en medio del dolor. En este mundo tendremos aflicciones, pero Cristo volverá para consumar lo que ya inició. Esa esperanza nos sostiene en las pérdidas, nos consuela y nos hace perseverar en el camino. No importa cuán oscura sea la noche, el amanecer está asegurado. Y número 4, esperar con gozo y no con temor. Si estás en Cristo, su regreso es nuestro anhelo. No hay condenación para los que estamos en Él, para el que anda conforme a su espíritu. Ya para ir finalizando, mis hermanos, vivamos la Pascua cada día. La Pascua no es un evento litúrgico, es una realidad continua para el creyente. Vivamos cada día teniendo en cuenta de que Cristo murió por mí, soy perdonado. Cristo fue sepultado, mi deuda fue pagado. Cristo resucitó,
tengo vida nueva, y que Cristo volverá, tengo esperanza gloriosa. No solo creamos en la gracia, sino que vivamos por y para esa gracia, porque Cristo es nuestra Pascua. Todo esto para nosotros, los creyentes, nos exhorta a vivir más despiertos, a vivir velando, a vivir realmente como personas que hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados junto con Cristo, esperando su regreso con gozo y en santidad. Pero si vos que estás mirando este video aún no eres creyente, no le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que hoy es el día de salvación. Cristo murió por vos, fue sepultado y resucitó en el tercer día. Arrepiéntete y cree, y así serás salvo. Hay misericordia para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y los abandona. Ven a Cristo mientras la puerta esté abierta, mientras la gracia esté disponible, porque vendrá un día en que esa gracia se terminará y serás condenado por el resto de tu eternidad. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por amarnos con tanto amor eterno, Padre. Gracias por la cruz, por la tumba vacía, por la vida que nos das y por la gloria que esperamos, Señor. Danos hambre de santidad para vivir esperando tu venida como si fuera hoy mismo, Señor. Aviva nuestros corazones, Padre amado, y haz que vivamos la Pascua día a día en nuestros corazones y no como un recuerdo. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por estar ahí. Dios los bendiga grandemente.